Buenas tardes, este es el video de hidráulica de quinto A del EPET 7. Mi nombre es Lucas Macitelli y voy a estar tratando dos temas sobre hidráulica. El primero son cañerías en los últimos 50 años, vamos empezando por los 70 acá en Argentina. Y después voy a seguir con bombas medio en general, pero más que nada centradas en las que se usan o las que se suelen usar en viviendas o en pozos de petróleo, en el caso de la sumergible. Así que nada, empezamos por las cañerías y vamos. Empezando por los años 70, acá en Argentina, más que nada porque habían, por supuesto, un montón de viviendas que ya tenían bastantes años. Lo que se usaba, no en su mayoría, pero sí en un 60%, eran las cañerías de cobre, plomo y hierro, siendo estas últimas dos bastante tóxicas para el ser humano. Quizás no al primer uso, pero sí si se tenía un consumo prolongado de el agua que se transportaban en esas cañerías, era muy probable que termines con algún tipo de problema de salud, ya que contaminaban el agua. Después, las que se empezaron a usar y que realmente a día de hoy se siguen usando, entre mucha otra variedad, porque la verdad es que se ha avanzado un montón en el tema, pero como que las principales son los caños de PVC, que están hechos de fluoruro de vinilo, que fue descubierto o empezado a usar para eso en los años 20, pero que obviamente eso fue algo quizás que al principio tomó su tiempo, que de hecho ahora vamos a hablar más de eso, pero que tomó su tiempo en tomar espacio dentro de la industria. Y por supuesto esto pasó a lo largo del mundo, no tanto en Argentina. Ya sabemos que un montón de cosas quizás ahora sucede más rápido, pero antes sucedía en el resto del mundo. Un par de años más, 10 años más de adelante, quizás empezaba a pasar en Argentina. Entonces obviamente para los años 70, teniendo en cuenta que había un montón de construcciones bastante viejas, y a pesar de que el PVC ya era bastante algo que se había empezado a usar bastante, que en realidad la explosión realmente se dio en los 80, digamos, fue creciendo y como que ya el punto en donde todos dijeron ok, hay que empezar a usar esto fueron en los 80. Hay un montón de construcciones viejas acá en Argentina que obviamente no iban a cambiar todo su sistema de cañería solo porque esto es mejor. Obviamente teniendo en cuenta que el plomo y el hierro eran tóxicos, obviamente había muchas situaciones en las que era bueno, hay que cambiarlo, ya está. Pero en general se intenta no, porque tenés que romper tu casa, toma un montón de tiempo, ese tipo de cosas. Obviamente a partir de las buenas reseñas y a partir de que se empezaron a hacer pruebas sobre qué se podía hacer y qué no con el PVC, se dieron cuenta que no contaminaba de ninguna manera al agua. Por lo tanto servía y se empezó a utilizar para eso, para transportar agua potable, para sistemas de riego, para transporte de aguas cloacales, pero la verdad es que en realidad eso se podía hacer con cualquier tipo de cañería. Y se empezó a instalar la idea, al menos también acá en Argentina en los 80, que era realmente lo que se tenía que usar. No había más vuelta que darle. Había muy pocas otras opciones realmente, y que de hecho de ahí en adelante todas las opciones que empezaron a salir en cierto punto salían a partir del PVC. No es que se trataba con un nuevo material ni nada parecido, se seguía partiendo de la misma base. Entonces se fue sacando la idea de cañerías de cualquier otro material y las cañerías de PVC eran la mejor opción, la más barata y la que se utilizaba ya a lo largo del mundo. Hablando sobre el tipo de cañerías que se pueden encontrar hoy, obviamente entran cañerías, mangueras y ese tipo de materiales. Podemos encontrar un montón, la verdad. Entonces, por ejemplo, empezando por primera vez polietileno, que es un material muy flexible. La verdad es que te permite hacer un montón de cosas comparado al PVC, que es un material rígido, y se tienen que hacer cañerías con pliegues y todo. El polietileno, al ser una manguera súper flexible, era muy gentil y dentro de todo era muy resistente. Obviamente que se podía cortar y era mucho más fácil que el PVC, pero bueno, todo con sus desventajas.
Se podía utilizar sin problema para sistemas de riego, para sistemas de losa radiante, que de hecho es algo que se usa mucho a día de hoy. El próximo es el ABS, y no estoy hablando de los frenos. Es un material rígido, al igual que el PVC, que lamentablemente no se puede combinar con el PVC. No es que se puede decir, no, es que por ciertas ventajas y desventajas prefiero poner en esta parte de la casa o en esta parte de mi instalación. No se puede, o sea, es decir que si se quiere usar uno u otro se tiene que decidir desde cero, porque si no es imposible combinarlos entre ellos. El próximo es el CPVC, que básicamente es una variación del PVC, se puede notar en el nombre, que básicamente tiene una mayor resistencia a los cambios de temperatura y mayor resistencia en general porque es un material más rígido. Esto se suele usar más que nada en viviendas, ya que se puede aguantar el cambio de agua fría y agua caliente sin que se generen daños realmente graves en lo que viene siendo el circuito de agua. El próximo es el plástico multicapa, o MC, debido a multicapa, que básicamente es un caño de aluminio que está recubierto por fuera y por dentro por plástico, lo que le permite poder trabajar con ambas temperaturas, agua y frío, agua fría y agua caliente, y que resiste muy bien los cambios de temperatura. Esa es básicamente su gracia. El próximo tipo de cañería es la de polibutileno, que básicamente es un material muy flexible que permite que, digamos, no se mueva tanto la manguera, y que además resista muy bien en lugares de bajas temperaturas. Por lo tanto, el polibutileno se suele utilizar para lugares en donde nieva o donde se hace hielo, de modo que si se congela el agua que está dentro de esa cañería, que la cañería en sí no se rompa. Se suele usar para ese tipo de circuitos, porque es un material más flexible todo y aguanta bien ese tipo de temperaturas. El polipropileno, que tiene, digamos, una lógica parecida a la del PVC, solo que es un material muy rígido y que si se realiza bien su instalación, tiene muy poca probabilidad de fuga por rotura o ese tipo de cosas. Solo hay que tener mucho cuidado, obviamente, en los que son los pliegues y todas las partes donde se tiene que poner teflón, porque si no se pone lo suficiente o es una rosca más grande que el caño en sí, van a terminar teniendo fugas de algún tipo, pero en sí el material es súper rígido, súper resistente. Entonces, si se hace bien en la instalación, no te tenés que preocupar por eso, no vas a tener una mancha de humedad nunca en tu pared. Y por último tenemos el plástico PEX, que resiste muy bien lo que viene siendo la corrosión por cloro. Prácticamente recibe daños, por lo tanto ese tipo de cañería se suele usar para instalación de piletas en general, todo lo que es la bomba, todo lo que es, recoger el agua de la pileta. Se suele hacer con este tipo de caños, ya que el cloro le hace prácticamente nada, mientras que a otro tipo de cañerías les podría hacer mucho daño y en algún momento generar una fuga. En conclusión, si nos fijáramos en los últimos 3 siglos de nuestra historia, en qué tipo de cañerías se utilizaban para un montón de cosas, no tendríamos mucha variedad, porque la mayor variedad se empezó a implementar en los últimos 100 años. Y que por más que la gran mayoría de cañerías que tengamos ahora son variantes de plástico, como idea básica, la verdad, porque por ejemplo el PVC no es plástico, es policloruro de vinilo. Desde una idea muy básica, la verdad es que tenemos una bocha de variedades que salen de un mismo material básico. Pero lo bueno es que podemos darnos el lujo de que, al tener tantos tipos de cañerías, elegir una para cada tarea que tenga un mayor rendimiento o que tenga un mayor desempeño, que es lo mismo, en la tarea que vaya a desempeñar. Por ejemplo, a lo último que veíamos con el plástico PEX, todo bien con el resto de cañerías, pero si tienen una gran corrosión o sufren mucho la corrosión por cloro, la verdad es que para una instalación de pileta la van a pasar mal, y ese tipo de cosas. Digamos, nos podemos dar el lujo de, para cada situación y cada tarea que necesitamos realizar, usar un tipo diferente de cañería, y que es algo que obviamente los últimos 100 años
hace 100 años no nos podíamos dar el lujo. Era cobre o plomo o hierro para lo que vayas a hacer, sin importar qué. Siguiendo con la próxima parte del trabajo práctico de hidráulica, que vendría siendo lo de bombas. Primero, ¿qué es una bomba? Básicamente es un dispositivo utilizado para aumentar la presión del fluido que circule por ellas. Obviamente yo en este TP voy a estar centrado más en el agua, pero cualquiera se puede usar para varios fluidos. Y por ejemplo, como un ejemplo bastante fuerte, está que la bomba sumergible se suele usar para el petróleo, que tiene una densidad diferente, por supuesto. Así que nada, vamos a ver diferentes bombas. Primero las voy a ir definiendo, viendo cómo funcionan cada una, y por último voy a estar explicando su mantenimiento. Primero que nada, yo elijo ver la bomba presurizadora como un concepto, ya que después vamos a ver que la bomba centrífuga y la bomba periférica son dos tipos de bomba presurizadora que funcionan de manera diferente y que tienen diferentes caudales y ese tipo de cosas. Pero básicamente la bomba presurizadora es, como dice el nombre, una bomba que se utiliza para aumentar la presión del fluido que circule por ella. Se suele usar en términos domésticos a la salida del tanque para que después, por ejemplo, la casa pueda tener presión a la hora de bañarse, a la hora de lavar los platos o cualquier actividad que se realice. Básicamente la bomba aumenta la presión para toda la casa, entonces en vez de salir un chorrito con agua sale un chorro considerable de agua. Empezando por la bomba centrífuga, es un tipo de bomba que tiene un impulsor, que este puede ser cerrado, abierto o semiabierto. Se suele usar más que nada cerrado, pero la verdad es que depende mucho del fluido. En caso de que el fluido tenga más o menos densidad, obviamente en caso de que tenga más densidad se usa un impulsor abierto, y en caso de que tenga menos densidad se usa un impulsor cerrado. Básicamente utiliza la fuerza centrífuga para aumentar la presión del agua. Básicamente, como podemos ver acá en la imagen, entra el agua por el medio, se empieza a ir por los dibujos del impulsor, que si se trata de agua es muy probable que esté cerrado. Bueno, básicamente tratando con lo que viene siendo la bomba centrífuga, este vendría siendo el impulsor, el agua entra por acá en medio y empieza a fluir por los dibujos del impulsor. Por lo tanto, digamos, se ven impulsados por estos. De ahí el nombre, básicamente. Lo que termina pasando después es que, como podemos ver, el agua sale en estas direcciones a grandes velocidades, y lo que hace, esta es básicamente la parte de afuera de la carcasa, que es muy probable que yo vaya a poner una foto acá ahora, porque la verdad es que mis habilidades de dibujo no son muy buenas. Pero básicamente lo que termina haciendo la carcasa es capturar este agua a grandes velocidades y guiarla. Entonces sale todo en estas direcciones, y lo que termina pasando con la forma de esto es que la va guiando a salir por acá. Todo por acá, entonces básicamente el agua entra por el medio del impulsor y sale para arriba, ya que, nada, cuenta con la presión para poder hacerlo sin ningún tipo de problema. Generalmente este tipo de bombas pueden recibir grandes cantidades de aguas, cosa que la periférica, por ejemplo, no. Se maneja con menos cantidad de agua, y a pesar de que tiene una lógica más o menos parecida, es un espacio mucho menor. La verdad es que el espacio que tiene la carcasa de la bomba centrífuga es bastante grande, lo que permite que, nada, se pueda trabajar con muchas cantidades de agua, cosa que en la periférica, por ejemplo, no. Hay que tener especial cuidado con qué impulsor utilizamos, digamos, qué tipo de bomba y con qué impulsor utilizamos para las diferentes situaciones, porque para una casa la verdad es que un impulsor cerrado no va a tener ningún tipo de problema. Básicamente es lo que acababa de dibujar, pero con una placa adelante, es decir que solo quedan los dibujos para que salga el agua. Pero en caso de que se trate de un material
con más densidad y dependiendo de sus propiedades se van a tener que usar, es muy probable, un impulsor abierto, porque el impulsor cerrado genera mucha fricción, de modo que si usamos un material que sea más espeso va a tener más fricción, y además si tiene el punto de ebullición muy bajo, lo tenga a una cantidad de grados muy baja, es muy probable que el material llegue a ebullición, lo que puede llegar a causar daños tanto en la bomba como en las cañerías que estemos usando para transportar ese fluido. Entonces la verdad es que la decisión sobre qué impulsor se tiene que usar son importantes y se tienen que tener en cuenta antes de empezar con lo que viene siendo el circuito en general. Pasando a la parte eléctrica de lo que viene siendo la bomba, tenemos básicamente la parte eléctrica que está conectada a un rotor, que es el que va girando el impulsor. ¿Cómo funciona esta parte eléctrica? Básicamente se trata de una bobina principal, vamos a poner bobina, que va girando gracias a estas tres bobinas auxiliares, o bueno, en realidad externas, no auxiliares, que están desfasadas una con la otra, alrededor de 120 grados. Entonces, ¿qué sucede con eso? Cada una llega a su punto de campo magnético total en un diferente momento y se van turnando entre sí. Entonces, vamos a ponerle a esta F1, F2 y F3, o RST, o como ustedes le quieran poner. Básicamente lo que va a terminar pasando es que F1 va a llegar a su punto máximo, mientras que F2 está llegando a su punto máximo y F3 está bastante más cerca de su punto mínimo de intensidad de su campo eléctrico. ¿Qué termina sucediendo con esto? La bobina se siente atraída hacia los campos eléctricos en general. Entonces, si nos vamos tornando con que este salto, y después este salto, y después este salto, va a terminar generando una rotación. Entonces también en el momento en que este empieza a disminuir, este empieza a aumentar. Obviamente esto no es exactamente así, la F1 y la F3 están bastante más cerca como para que se pueda realizar la rotación sin ningún tipo de problema. Pero básicamente van tomándose turnos, entre comillas, sobre cuál va a ser la fase que va a estar al máximo, y la bobina se va a sentir atraída hacia esa, generando también una rotación. Eso está conectado a un rotor que está conectado al impulsor y se genera la rotación del impulsor que aumenta la presión del agua. Por último, lo que es enfriamiento de la bomba. Hay varios tipos, en general suelen ser con aceite, pero también existen, mínimo para el rotor, eso seguro, enfriamientos con el mismo agua que se inyecta en la bomba. Básicamente tienen una zona cerrada, aislada obviamente para que no se escape el agua, y enfría esa zona del motor, de la bomba. En cuanto a la periférica, tiene un funcionamiento realmente muy parecido al de la bomba centrífuga, exceptuando el impulsor. La verdad es que la parte eléctrica es exactamente igual, la parte de enfriamiento es exactamente igual. Lo que obviamente cambia es la parte del impulsor y los términos de presión y caudal que se pueden manejar con esta bomba. La verdad es que el impulsor es mucho más chico, por lo tanto también la carcasa que lleva es mucho más chica, por lo tanto puede trabajar con caudales mucho menores de agua. Pero obviamente al ser un espacio mucho más chico, esta básicamente es una rueda que en los bordes, una rueda, el impulsor básicamente tiene una parte sólida, que es esta, y tiene el borde con dientes. Básicamente estos son huecos en donde se puede alojar agua y después se ve impulsada cuando esto gira para alguna dirección. Entonces la lógica en sí es muy parecida, solo que obviamente
no es exactamente igual porque el impulsor es diferente, pero básicamente esto gira, aloja agua en estos lugares. En el momento en el que gira, termina dándoles una presión mucho mayor con la que entraron. El agua igualmente entra por el medio y sale para arriba, utilizando también la fuerza que genera el impulsor y para dónde expulsa el agua. Realmente las diferencias son muy pocas, y creo que lo más notable es eso, digamos, el impulsor, y que trabaja con menos cantidad de agua, pero logra presiones mucho más altas que la centrífuga. La próxima que vamos a hablar es la bomba sumergible, más específicamente del tipo bala. Tiene un funcionamiento, la verdad, bastante simple, y al mismo tiempo bastante complicado de explicar, pero básicamente es esta bomba. Tiene una parte mecánica y una parte eléctrica que voy a pasar a explicar en este momento. Básicamente, igualmente la parte eléctrica funciona exactamente igual a las otras dos. Lo único que cambia es la parte del enfriamiento, ya que este tipo de bomba cuenta con un aceite agroecológico, lo que termina siendo de que, por ejemplo, este tipo de bombas se pueden usar en grandes tanques de petróleo o también en el mar. Por lo tanto, en caso de recibir algún tipo de golpe por alguna razón, y se rompe la parte eléctrica y empieza a salir aceite, en caso del agua que se use en un río, por ejemplo, podría ser muy peligroso y se podrían contaminar montones de litros de agua, y el petróleo podría volverse prácticamente inútil. Entonces, nada, tiene algo que mínimo no contamina a nivel de no poder consumirse o usarse para nada. Después, en cuanto a lo mecánico, tiene un funcionamiento bastante bueno. El tipo de bomba sumergible funciona con la lógica de la bomba centrífuga. Básicamente, todos estos son impulsores que trabajan en conjunto con un difusor, y ahora voy a explicar cómo, pero básicamente se trata de varios impulsores que van juntos y el agua va circulando de esta manera gracias a los difusores. Pero básicamente el agua entra por el medio, se empieza a impulsar el agua para los alrededores, y lo que hace esto es básicamente, esto es visto desde costado, esto va sobre, o en realidad por atrás del impulsor, de modo que todo el agua que se ve impulsada para afuera en realidad es capturada para adentro del difusor. Y el difusor básicamente lo que hace es, nada, impulsarlo para atrás, para que lo agarre el próximo impulsor. Esto hecho varias veces genera una gran presión al fluido que se esté utilizando, ya que esto genera la verdad es que le quita bastante presión debido a toda la fricción que se genera gracias al difusor. Pero esto repetido varias veces termina siendo una bomba muy útil para trabajar bajo el agua. Obviamente todo esto está cerrado y que no pasa nada con el agua de afuera. Obviamente este rotor está impulsado por la parte eléctrica, que funciona igual a las otras dos bombas, y que justo la parte mecánica y eléctrica, como estábamos viendo hace un rato, está cortada técnicamente por donde entra el agua. Pero yo lo cuento como la parte mecánica, ya que nada, todo lo que es recolección de agua y aumentar la presión de la misma, o del fluido que estemos hablando, yo creo que entra en la parte mecánica. En cuanto al mantenimiento de la bomba centrífuga y periférica, que es exactamente igual, ya que nada, lo único que cambia es lo mismo, el difusor, el impulsor, ya lo dije 32 veces. Vamos a empezar por desarmar toda la parte de la carcasa. Primero revisar la tapa de sedimentos o de suciedad, intentar limpiarla lo más posible, y en casi todos los materiales que se puedan oxidar, revisar que no estén oxidados, ya que bueno, nada, nos puede contaminar el agua. Y en caso de que estén oxidados, darle con una lija fina hasta que salga. Vamos a ir básicamente revisando ciertas cosas. Primero la tapa de sedimentos, después el impulsor,
Obviamente hay que tener especial cuidado en caso de que encima tengamos un impulsor cerrado, ya que nada, pueden haber cosas trabadas y que nosotros no nos demos cuenta, ya que está cerrado, digamos, tendríamos que ver los bordes en busca de algo que pueda estar obstruyendo el paso del agua. Por último, el sello mecánico, que básicamente es lo que evita que el agua pase al resto de la bomba. Hay que revisarlo, ver que no esté ni tan sucio ni roto, que puede pasar también. Lo mismo con el difusor. Lo mismo con el impulsor, que puede sufrir algún tipo de rotura por, no sé, errores en el material o porque hubo algún día que la temperatura del agua subió mucho y por lo tanto hizo que se dañara la bomba, etc. En caso de encontrar una pieza rota, no hay que intentar pegarla con nada, hay que reemplazar la pieza directamente, ir a comprar el impulsor que se use en tu bomba, el modelo de tu bomba, o ir con el impulsor que tenías en ese momento y ir a comprar uno nuevo directamente. En la parte eléctrica hay que revisar todo lo que es capacitores, cables, conexiones, componentes y ya por último en la parte de atrás hay que revisar el ventilador, que no esté ni muy sucio porque obviamente tiene que enfriar de algún tipo de manera. Por último vendría siendo el ventilador, en caso de que tenga uno, puede ser que la bomba no traiga un ventilador. Básicamente es sacar el recubrimiento del ventilador. El ventilador suele ser de plástico, no es de metal ni de nada raro. Revisar que el ventilador no esté roto, limpiar la parte que lo recubre, porque nada, al ser un ventilador puede atraer mucha tierra y puede obstruir el paso del aire también, entonces el ventilador pierde su gracia en sí. Así que nada, limpiar todo, revisar que no esté nada roto. El ventilador sale a presión la mayoría de las veces, así que nada, sacarlo, revisar que no tenga ninguna parte floja ni rota, en caso de que esté roto reemplazarlo. Y después nada, volver a poner el ventilador a presión, cerrar todo y ahí ya estaría básicamente, no hace falta hacerle mucho más. Y en la sumergible la verdad es que no tiene no hay muchas cosas más. Obviamente la lógica también la estoy siguiendo de las otras bombas. Entonces el mantenimiento de la sumergible se centra más que nada en lo mecánico, en lo eléctrico se intenta no hacer mucho. En lo eléctrico lo único que se puede hacer es revisar que los cables de alimentación estén en buen estado, ya que nada, se encuentran abajo del agua, a veces pueden sufrir golpes, así que revisar que estén en buen estado para que no se haga ningún tipo de corto. Después en la parte mecánica tenemos que revisar los filtros de agua, desarmar toda la parte de los difusores e impulsores y revisar que los 6, o sea los 3 impulsores y los 3 difusores o los que tenga estén en buen estado, que no estén corroídos en caso de estar corroídos, o reemplazar, o si es una corrosión muy leve pasarle con una lija fina. Igualmente lo que es impulsores y ese tipo de cosas están hechos de un material que no se corroe con mucha facilidad. Y no mucho más. Revisar que eso esté bien. Obviamente se tiene que desarmar todo para eso. No es un trabajo muy arduo. Y después volver a armar. Intentar que estén todos los tornillos puestos. Para que básicamente no haya ningún tipo de fugas. Y eso sería todo. La verdad es que obviamente no me estoy explayando mucho en la explicación de este mantenimiento, porque todo lo que es mantenimiento de impulsores y difusores es muy parecido y ya lo expliqué con las otras bombas. Habiendo terminado con el mantenimiento de las bombas, doy por terminado este informe de hidráulica. Obviamente solo estoy haciendo la grabación, la edición la voy a hacer más tarde y espero que haya quedado bien. Y bueno, nada. Saludos.